Algo interesante que tenemos que ver es que después de que Jacob pasó por todos estos procesos y él devolvió esa cantidad de animales a Esab, se la devolvió en porciones. Esto nos habla de que así como él había tomado la naturaleza de Esab, cuando le dijo a Isaac, yo soy Esab, e Isaac lo bendijo con la bendición de Esab, él tenía que devolver esa condición, pero no se la devuelve sino fraccionada. Digamos, es como cuando uno tiene un mapa y lo rompe por pedacitos y te lo entrega al que le correspondía, pero en pedacitos, todo completo, pero en pedacitos. Todo lo que tenía que entregarlo me lo entregó en pedacitos. Era para mostrar que había vencido, o sea que de todas maneras se estaba liberando de ese aspecto. Y así es, nosotros eh, lo que adquirimos del viejo hombre lo traemos en un solo paquete, pero necesitamos devolvérselo al enemigo fraccionado, cosa que el enemigo no puede utilizarlo. Por eso el proceso que llevamos día a día, cada vez que entregamos algo, cada vez que vamos al Señor a decirle, Señor, esto no me gusta, esto lo tengo en mi carne, no lo quiero porque impide que yo tenga comunión contigo. Como dijo Yeshua, todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Entonces aquí vemos que después de que Jacob entrega a estos animales y Esab le insiste en que no se los devuelva. Jacob sabía que la única manera de poder continuar en esa ascendencia tenía que ser al devolver los animales. Si no se los devolvía, lo más posible es que Jacob hubiera seguido el camino de Esab y se hubiera perdido todo el propósito. Pero Jacob sabía que ya tenía la promesa de convertirse en Israel y sabía que tenía que cambiar de camino, que hasta ahí se encontraban con Esaú, quedaban a paces y que él iba a voltear a su camino a donde el Eterno le había prometido que lo regresaría. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos saber que el Eterno tiene un propósito con nuestra vida, que ese propósito Él lo comenzó en nosotros y lo va a culminar hasta que nos saque al otro lado. ¿Sí? Entonces vemos que después de que Jacob fue librado de todos estos problemas, Jacob no fue a Seir, Jacob fue a Sucot. Allí edificó casa para sí y vemos que hizo cabañas para sus ganados. Eh, entonces vemos como, a pesar de que Jacob no había entrado todavía a... estaba en el lado oriental del Jordán, no había cruzado el río para entrar en el corazón de la tierra de Canaán o de la tierra prometida. Inclusive la palabra no nos habla sobre eso eh, el versículo 34 es el que nos habla sobre eso. En el 33 no. Dice, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Bueno, aquí vemos cómo comienza otro tiempo para Jacob, que es que se haga realidad eso que el varón con el que peleó hasta que rayaba el alba, le dijo que se llamaría Israel. Comenzó otro nuevo tiempo. Digamos que se abren los caminos. Esa va para Seir y Jacob va para Sucot. Pero la finalidad de de Jacob, es ir a Betel, donde él prometió construir casa para el Eterno. Sin embargo, él llegó a un lugar que se llamaba Siquem. Siquem era el nombre de aquel lugar, pero también era el nombre del que reinaba, del que gobernaba, que era hijo de Hamor. Hamor significa asno y Siquem significa fuerza. Aquí vemos que Jacob, al liberarse de Esab, él ya tenía la fuerza de Jacob y estaba recibiendo la fuerza de convertirse en Israel. Sin embargo, esa fuerza no le servía a él. Esa fuerza que tenía no le servía. Él llegó allá a Siquén, que significa hombro, significa fuerza, y significa algo que tiene relación con la parte carnal, con la parte animal. Él se sintió fuerte, se sintió libre y pensó que allí en Siquén podía quedarse, que era el fin de sus días. Dice que allí edificó eh,
Dice, ahí edificó una casa, pero Jacob no había regresado todavía al corazón de la buena tierra. No estaba en lo que el Eterno le había prometido. A veces pensamos que como ya somos libres de la carne, entonces en el espíritu podemos hacer muchas cosas. Y es lo que vemos hoy en día en las religiones. Es lo que vemos hoy en día de muchas personas que quieren seguir haciendo en sus fuerzas todo, que quieren seguir construyendo sus fuerzas, que quieren pensar que hasta ahí es el camino, cuando el camino espera todo, se le espera a uno todavía mucha distancia por llegar a donde el Eterno quiere llevarnos, que es no solo a Betel, la casa de Elohim, sino que el Eterno quiere llevarnos eh, eh, a, a donde vamos a tener comunión con Él. Hebrón, lo que significa comunión con el Eterno. Entonces, por un lado, él pensó que allí en Siquén era ya su destino final. Y sucedieron cosas muy difíciles, la violación de Dina, como Rubén y Simeón, que él lo recuerda más adelante en la bendición de Jacob a sus hijos, quiénes son estos dos. Y eh, vemos como Hebrón significa, Betel significa la casa de Elohim. Él tenía que subir a la casa de Elohim, no podía quedarse allí en ese lugar, porque no es con espada ni con ejército, dice la palabra. Entonces no es con las fuerzas nuestras. Podemos tener un nivel espiritual, pero no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Eterno. Entonces, vemos que allí eh, en Siquén, él construyó, él compró ese terreno, ¿sí? Y eh, él no era el lugar que el Eterno quería que él estuviera. El Eterno quería que subiera a Betel. Dice que allí en Betel él había hecho una promesa, un voto, había ungido una piedra, que es la tipología del Mesías, la piedra que va a ser cabeza de la edificación de la Keilah, o sea, del templo. Allí va a estar el templo. Había hecho un voto, había dicho que esa piedra sería la casa de Elohim. O sea, él le había prometido al Eterno que él le construiría casa para que el Eterno morara. Pero pareciera que a Jacob se le había olvidado eso. Y muchas veces nosotros hacemos votos y se nos olvida. Hacemos promesas al Eterno y se nos olvida. Cuando estamos en la dificultad, hacemos votos, hacemos promesas e inclusive pensamos que hacer pactos también es bueno. Pero cuando ya llega la solución a todas las cosas y las cosas mejoran, entonces se nos olvida qué fue lo que dijimos. Entonces, a Jacob se le olvidó por qué era regresar, por qué había regresado, por qué el Eterno le había dicho que regresara, porque él había hecho un voto al Eterno, así como el Eterno es fiel con nosotros, el Eterno quiere que nosotros seamos fieles con él, que si lo que le prometimos o le dijimos o hicimos voto, lo cumplamos, porque es mejor no prometer y no haber prometido y no cumplir. Entonces, vemos cómo esa situación que vivió Jacob ahí en Siquén y en la tierra de Hamor lo marcó, pero también le sirvió a él para dar el siguiente paso, el siguiente escaño, y fue llegar a Betel. Allí en Betel, construir la casa del Eterno como lo había prometido. Muchas veces nosotros podemos estar construyendo la casa del Eterno, o sea, podemos tener un conocimiento de la palabra, una revelación de la palabra, pero no es más sino letra, no es más sino puro conocimiento, no hay vida en lo que tenemos. Es lo que hemos recibido en nuestra alma, mas no en nuestro espíritu, porque es lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, mas no lo que nos ha sido revelado por el espíritu, que es algo muy distinto. Entonces mucha gente está construyendo Betel, pero no está precisamente, no está en Hebrón, no está en Hebrón construyendo, teniendo comunión con el Eterno. La idea es, dice la palabra, si el Eterno no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Eterno no vigila, en vano vela la guardia. O sea, si no es el Eterno el que está haciendo, de nada nos sirve a nosotros estar haciendo algo. Y es lo que vemos en las religiones. Mucha gente haciendo, mucha gente construyendo,
mucha gente edificando, mucha gente enseñando, mucha gente salvando almas, entre comillas, cuando el único que puede salvar las almas es el Eterno, cuando el único que puede construir es el Eterno. Por eso Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que el Eterno habla a nuestros padres a través de los profetas, pero ahora nos habla en su Hijo a que constituye heredero de todo. Entonces, debemos tener claro eso. Podemos estar en Betel, mas no estar precisamente teniendo comunión con el Eterno. Esto es muy importante que lo entendamos porque el propósito del Eterno es que sí, que le construyamos casa, ¿sí? Como dijo Yeshua en Yohanan 16, venderemos y haremos morada con mi Padre. La casa somos nosotros, pero juntamente nosotros construimos la Keilah, que es la parte importante también. Entonces, debemos darnos cuenta de que lo que el Eterno quiere con nosotros es que haya una comunión en lo que estamos construyendo. Recuerde que la palabra de Ben, que es piedra, significa Ab, que es padre, y Ben, que es hijo. El padre juntamente con el hijo construyen, edifican. Por eso dice que si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, el propósito en nuestras vidas es disponernos para hacer lo que el Eterno quiere que hagamos. Disponernos para que el Eterno obre a través de nosotros. Y ir más allá después del encuentro con nuestro Esab, ir más allá de Sucot, ir más allá de Betel, ir más allá de Siquem, ir a Betel a construir, pero en comunión con el Eterno. Si el Eterno no construye, de nada nos sirve. Entonces ese llamamiento que el Eterno nos hace, ese llamamiento que el Eterno nos plantea a nosotros, que debemos ser instrumentos para la edificación, para la construcción de su casa, de su Keilah, de la casa de Elohim, que es la revelación, la glorificación a través del Espíritu de Santidad en nosotros. Nosotros solo somos instrumentos, somos vasijas en la cual el Eterno nos utiliza para su gloria, para su honra, para Él. ¿Sí? Para Él. Por eso el Señor le dijo a Moshe, por cuanto no creíste de mí para glorificarme delante de los hijos, delante de los israelitas, por eso no entrarás a la tierra prometida. Debemos entender que todo es un propósito con nuestras vidas, que así como Jacob pasó por procesos para convertirse en Israel y llegar a Egipto y bendecir a sus hijos y bendecir a sus nietos y ser una fuente de bendición para todos, tiene que vivir procesos. De la misma manera nosotros, para ser realmente hijos del Eterno, necesitamos pasar por estos procesos. Entonces debemos gozarnos, como dice Pedro, gozarnos en medio de la tribulación, saber que toda la tribulación que hemos pasado es con un propósito. Sabemos que el camino es pedregoso, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, ancho es el camino que lleva a la perdición. Muchos caminan por el camino ancho, muy pocos caminan por el camino angosto. Seamos de los que caminamos por el camino angosto, porque aunque sea pedregoso, aunque sea lleno de espinas, hay un final muy feliz para todos nosotros, que es la eternidad. Chao, chao para todos.